¿Cómo están? Buenas tardes, jóvenes estudiantes de segundo de bachillerato. Este video es grabado en cuanto a el refuerzo académico de la clase que dimos hoy de forma virtual, ¿sí? En donde vimos ondas longitudinales, ejercicios para que ustedes puedan realizar las tareas que se les van a enviar, ¿sí? A continuación vamos a trabajar ejercicios que tienen que ver con longitud de onda, con frecuencia, con periodo, con velocidad, distancia, altura, profundidad, ¿sí? A los cuales nos debemos y vamos a realizarlos de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a plantear un ejercicio y lo vamos a ir resolviendo juntos, ¿sí? Vamos a tener entonces que una cuerda tensa, por una cuerda tensa se propagan ondas con una frecuencia de 400 Hz, ¿sí? Y con una rapidez de 158 metros sobre segundo. Lo que me pide calcular es la longitud de la onda, ¿sí? Entonces yo voy a tener primeramente que voy a tener una frecuencia de 400 Hz, ¿sí? Y voy a tener una velocidad, ¿sí? Una velocidad de 158 metros sobre segundo. Lo que me pide calcular es la longitud de onda, ¿sí? Es lo que me pide calcular. Y a su vez, a ver, aquí sí lo voy a poner bien claro, las unidades de frecuencia. Yo tenía los hertz, ¿sí? Los hertz, que son unidades que van a medir una frecuencia, ¿sí? Donde yo voy a tener ciertas ondas, se va a caracterizar por tener que recorrer un segundo en un ciclo, ¿sí? Entonces voy a tener que los hertz van a ser igual a ciclos sobre segundos, ¿sí? Para que ustedes los puedan interpretar en esta forma de unidades, ¿ya? Entonces aquí yo voy a tener 400 ciclos sobre segundo. Ahora, yo tenía que la velocidad, la fórmula de velocidad de propagación era igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia, ¿sí? Esta era la fórmula que vimos la clase anterior, en donde teníamos la velocidad de propagación era igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia, que es, en este caso era el número de ondas que se producían, ¿sí? Que lo íbamos a representar en ciclos sobre segundos, ¿sí? A lo cual nosotros tenemos aquí en los datos velocidad y tengo frecuencia. Entonces lo que me pide calcular es la longitud de onda. Entonces yo voy a tener que despejar longitud de onda, y la longitud de onda va a ser igual a la velocidad dividido para la frecuencia, ¿sí? Teniendo yo, o ya reemplazando, ¿qué velocidad? Tengo 158 metros sobre segundo. Lo voy a dividir para la frecuencia 400 Hz. Pero nosotros dijimos que los hertz eran igual a ciclos sobre segundos. Entonces yo voy a poner aquí ciclo sobre segundo, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con las unidades? Aquí yo voy a tener que simplificar los segundos porque están en el denominador, ¿sí? Denominador, y acá también en el denominador las unidades. Luego voy a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. La parte analítica del 158 dividido para 300, pues yo lo hago en la calculadora. Pongo 158 dividido para 400, me va a dar un valor de 3,9, ¿sí? 3,9. Ahora, yo, ¿qué unidades le voy a poner? Pues obviamente yo tengo las unidades que son de longitud de onda, van a ser, tengo en la parte del numerador, con el extremo de acá, me quedan metros, ¿sí? Y la parte del denominador, yo tengo segundos por ciclo, me va a quedar ciclos, ¿sí? Entonces yo voy a tener como unidades que la longitud de onda va a ser igual a 3,9 metros sobre ciclo, ¿sí? Este es el primer ejemplo. Vamos a seguir con el segundo para que ustedes ya lo tengan en cuenta. Voy a tener aquí entonces el segundo ejercicio, en donde me pide calcular la frecuencia
y el periodo de las ondas producidas en una cuerda de guitarra, ¿sí? Si se tiene una velocidad de 232 metros sobre segundos y una longitud de onda de 0,98 metros sobre ciclo, ¿sí? Entonces yo voy a poner aquí los datos. Voy a tener una velocidad de 232 metros sobre segundos y voy a tener una longitud de onda de 0,98 metros sobre ciclo, ¿sí? Ahora, a lo que yo me pide calcular, primeramente la frecuencia y luego el periodo, ¿sí? La frecuencia y el periodo. Voy a bajar un poquito la pantalla. ¿Ya? Por ahí. Me pide calcular la frecuencia y el periodo, ¿sí? Para lo cual yo voy a necesitar primeramente la fórmula de velocidad. Velocidad va a ser igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia. En este caso yo necesito la frecuencia, entonces voy a tener que frecuencia va a ser igual a la velocidad dividida para la longitud de onda. Aquí está multiplicando, pasa al otro término a dividir, ¿sí? Entonces voy a tener que frecuencia va a ser igual a la velocidad. Yo tengo 232 metros sobre segundo dividido para 0,98 metros sobre ciclo, ¿sí? Aquí yo voy a tener el valor numérico de la frecuencia va a ser igual a 232, lo voy a hacer en la calculadora, 232 dividido para 0,98, esto va a ser igual a 236,73. Ahora, las unidades de medida, esto es importantísimo, por favor, presten atención. Yo voy a tener aquí que simplificar los metros, ¿sí? Y voy a hacer extremos y medios, ¿sí? Los extremos que me van a dar en ciclos y los medios que me van a dar en segundos, ¿sí? Recuerden, la frecuencia daba en hertz, que las unidades eran ciclos sobre segundo. Ahora, para yo poder calcular, hasta aquí ya tengo la frecuencia, pero me pide también calcular el periodo, miren, ¿sí? El periodo. Entonces, el periodo va a estar representado con la letra T y es igual al inverso de la frecuencia. Entonces yo voy a tener T que va a ser igual a 1 dividido para la frecuencia que me dio 236,73, ¿sí? El periodo va a ser igual, lo voy a hacer en la calculadora nuevamente, 1 dividido para 236,73, esto va a ser igual 1 dividido para 236,73, esto va a ser igual a 4, a ver, aquí está en notación científica, 4, lo voy a poner con marcador rojo para que se note, ¿sí? Aquí voy a tener 4,22 por 10 exponente a la menos 4. Ahora, las unidades de medida, como es el inverso de ciclo sobre segundo, entonces van a ser segundos sobre ciclo, ¿sí? ¿Ya? Esa sería la respuesta del segundo ejercicio. Ahora vamos a hacer un tercer y último ejercicio para que ustedes lo puedan realizar en sus casas al deber que se les va a asignar. Vamos a tener aquí el siguiente ejemplo, ¿sí? En donde un barco emite una señal de ultrasonido para determinar la profundidad de un lugar en el mar, ¿sí? Si tarda 3,8 segundos en regresar al barco y el sonido viaja a una velocidad de 1450 metros sobre segundo, ¿sí? Lo que me pide calcular es su profundidad. Ahora, bueno, voy a hacer un pequeño esquema, ¿sí? Bueno, primero recojamos los datos. Nosotros vamos a tener aquí un tiempo que va a ser igual a 3,8 segundos y vamos a tener una velocidad, ¿sí?, de 1450
metros sobre segundo, ¿sí? Ahora, lo que me pide calcular es la distancia, ¿sí? La distancia. Nosotros antes de hacer con fórmulas, vamos a hacer el análisis gráfico, ¿sí? Yo voy a tener aquí mi barco, ¿sí? Este va a ser el barco, este va a ser el mar, y aquí voy a tener la profundidad, ¿sí? Lo que me pide calcular es la distancia desde el barco hasta la profundidad, para lo cual se ha emitido una señal de ultrasonido, ¿sí? Que es una onda longitudinal, ¿sí? Pero esta onda longitudinal, a lo que ya choca con la profundidad, regresa o retorna, ¿sí? Por la ley de atracción y reacción, ¿sí? Acción y reacción, retorna, ¿sí? Al barco, ¿sí? Es por eso que tarda entre bajar, entre ser emitido y volver. Entonces está recorriendo una distancia doble, ¿sí? De bajar y luego nuevamente de subir, ¿sí? Entonces, para lo cual yo voy a ocupar una fórmula muy sencilla, la de velocidad, que era igual a distancia por el tiempo, ¿sí? De donde yo voy a despejar distancia, la distancia va a ser igual a la velocidad sobre el tiempo. Ahora, la distancia va a ser igual, entonces la velocidad, yo voy a tener 1450 metros sobre segundos por el tiempo, que ha sido 3,8 segundos. Ahora, yo voy a tener, bueno, lo voy a realizar en la calculadora, y 1450 dividido para 3,8, esto me va a dar un valor de 381,58 metros, ¿sí? Porque aquí se simplifican los segundos y la distancia me queda en metros. Ahora, la distancia total es esta, ¿sí? Pero como está recorriendo entre bajar y subir, la voy a dividir para 2. Entonces la distancia dividido para 2 va a ser igual a los 381,58 metros. Lo voy a dividir para 2 y la distancia o la profundidad va a ser de 381,58 dividido para 2, va a tener un valor de 190,79 metros de profundidad. Entonces esta de aquí sería la distancia o la distancia de profundidad entre el barco y la parte más profunda, ¿sí? Ahora, este ejercicio, bueno, se basa no en las fórmulas de movimiento ondulatorio longitudinal, sino más bien se basa en el razonar de que se pueden emitir ondas, ¿sí? Y hay una refracción, ¿sí? Una refracción o reflexión, en este caso de las mismas, para poder calcular su profundidad, ¿sí? Con esta explicación nosotros nos vamos a dar por terminado. Bueno, hagamos otro ejercicio más para que quede bien comprendido la parte de las fórmulas de longitud de onda y las partes también de periodo, de frecuencia, para que ustedes lo puedan calcular, ¿sí? Y la de velocidad mismo, ¿sí? Voy a hacer otro ejercicio para que quede más claro. A ver, a continuación tenemos el siguiente ejercicio, ¿sí? Me dice que hay que calcular las longitudes de onda de estas dos frecuencias, ¿sí? La primera frecuencia que va a tener un valor de 324 Hz, ¿sí? Y que se va a propagar en el aire con una velocidad de 340 metros sobre segundos. Y la segunda frecuencia, que va a ser, o la frecuencia 2, va a tener un valor de 4720 Hz y va a tener una velocidad de 1435 metros sobre segundos. Ahora, nosotros teníamos aquí que los Hz eran igual a los ciclos sobre segundos, ¿sí? Ciclos sobre segundos. Eso hay que tener muy claro, ¿sí? Que la frecuencia siempre se va a dar, escucharon bien, la frecuencia siempre se va a dar al valor de ciclo sobre segundo, ¿sí? Si me da Hertz, ciclo sobre segundo, ¿ya? Entonces yo voy a poner aquí la formulita, longitud de onda, bueno, velocidad era igual a la longitud de onda multiplicado por la frecuencia.
despejo longitud de onda va a ser igual a la velocidad dividido para la frecuencia, ¿sí? La velocidad dividido para la frecuencia. En este caso me va a quedar entonces la velocidad, voy a tener 340 metros sobre segundos dividido para la frecuencia, que va a quedar 324, en este caso va a ser ciclo sobre segundo. Aquí voy a tener un valor, lo voy a dividir, 340, la forma analítica, 340 dividido para 324, me va a dar un valor de 1,005, me va a quedar metros sobre ciclo, ¿sí? Aquí se simplifica y me va a quedar metros sobre ciclo. Mientras que acá la longitud de onda, que va a ser igual a la velocidad dividido para la frecuencia, yo voy a tener que la longitud de onda va a ser igual a la velocidad. Yo tengo 1435 metros sobre segundos dividido para la frecuencia, que va a ser igual a 4720 ciclos sobre segundo, ¿sí? Aquí se simplifican los ciclos y la longitud de onda que se va a propagar aquí es en el agua, ¿sí? Aquí es en el agua, ¿sí? Se va a propagar con un valor que lo vamos a determinar en la calculadora de la división de 1435 dividido para 4720. Esto va a ser igual a 0,30, ¿sí? Entonces el valor que me va a quedar aquí va a ser igual a 0,30 metros sobre ciclo, ¿sí? 0,30 metros sobre ciclo. Ahora, ¿qué me ha dado a entender este problema? ¿Sí? Me da a entender que mientras yo tengo una frecuencia con un valor menor al de la velocidad, que la velocidad va a ser en qué medio se va a propagar, en el aire, va a tener una longitud de onda mayor. Mientras que cuando yo tengo una frecuencia mayor a una velocidad menor a la frecuencia, ¿sí? Porque 1435 es menor que 4720. Obviamente el medio en donde se está propagando las ondas longitudinales es en el medio del agua, ¿sí? El valor va a ser mucho menor, ¿sí? De la longitud de la onda, o sea, va a ser más corta. A ver, lo voy a poner aquí en un gráfico. La longitud de onda, aquí yo voy a tener que esta longitud, lo voy a poner así, desde que está el punto más alto al otro punto más alto, eso era longitud de onda, ¿sí? Va a tardarse o va a tener una distancia entre ciclo y ciclo de 1,05 metros por ciclo, ¿sí? Mientras que acá, voy a hacer acá, la longitud de onda va a ser menor, ¿sí? Va a ser menor, va a ser más pequeña, ¿sí? No sé si me logran observar ahí. Entre ciclo y ciclo, ¿sí? Miren la distancia y miren la distancia de acá, ¿sí? La distancia va a ser, la longitud de la onda va a ser mucho menor. ¿Por qué? Porque la altura o la frecuencia va a ser mayor, ¿sí? Porque se van a repetir varias veces en el agua, mientras que en el aire van a ser más grandes y van a ser más cortas, ¿sí? A eso vamos para la relación entre la onda corta y la onda larga, ¿sí? Ahora, hablando de frecuencias, en frecuencias de ondas de radiales tenemos la frecuencia modulada y la frecuencia de amplitud modulada, ¿sí? Que más o menos tiene una relación con este ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a quedar hasta ahí. Cualquier cosa ustedes pueden comentar en el video tutorial que se les está subiendo y
se puede resolver los ejercicios que ustedes se les ha planteado en la tarea, ¿sí? Buenas tardes y que tengan una linda semana. Hasta luego.